Hola, hola, triatletas. El día de hoy les quiero hablar sobre tres requerimientos o situaciones fisiológicas que aumentan nuestro gasto energético en el triatlón de larga distancia. En primer lugar, te voy a hablar de nuestra preparación y el tiempo que tenemos planificado realizar. En segundo lugar, te voy a hablar del drafting. Y en tercer lugar, te voy a enviar del medio ambiente, de la temperatura, del clima, etcétera. En primer lugar, entonces, teniendo presente el concepto de cuáles son, qué aumenta nuestro gasto energético, recuerden que tenemos unos depósitos de energía en nuestro cuerpo cuando salimos a correr, cuando participamos en un evento. Una parte está en nuestro músculo, nuestro glucógeno muscular. Ahí además tenemos unos depósitos de ATP y fosfocreatina. Tenemos otro tanque, otra reserva energética que está en nuestro hígado. Ahí tenemos nuestro glucógeno hepático. Tenemos también unos niveles que deben de permanecer estables de glucosa en sangre. Básicamente es una referencia, si esos niveles se bajan, se libera el glucógeno muscular para poder repletar el glucógeno o la glucosa dentro de nuestras células. Esto es la glucemia, esa es la que debemos mantener estable. Tenemos también una reserva grasa. La reserva grasa es una fuente de energía que está en nuestro músculo en forma de triglicéridos, y también tenemos una reserva grasa que está en nuestro tejido adiposo periférico. Esta es nuestra fuente de energía, este es el sustrato energético que tenemos cuando salimos a correr. El objetivo es utilizarlo de la mejor forma. Sin embargo, dependiendo de el tiempo que yo vaya a realizar, del esfuerzo que pueda tolerar, el uso de energía va a ser más hacia una fuente oxidativa, una fuente de ácidos grasos que digamos son de más larga duración, e inclusive es el tipo de fuente de energía que más utiliza el deportista que más se demora en su carrera. Tenemos otra fuente de energía que es la energía a la que ya les mencionaba del glucógeno. Es una fuente de energía más limitada, no es para larga distancia. Sí la utilizamos en la larga distancia, obviamente cuando corremos un 70.3 vamos a depletar nuestros niveles de glucógeno, pero debemos tener un balance entre esos niveles de glucógeno y del glucógeno y el uso de la grasa. Entonces, dependiendo de la preparación, dependiendo de la distancia, voy a entrenar para ser más eficiente, idealmente para utilizar de forma adecuada mis reservas de glucógeno y de forma adecuada el uso de la grasa muscular, de la grasa acumulada en tejido adiposo. Eso es un tema de eficiencia energética que ya les he hablado, pero es importante que sepas que si no estoy bien entrenado, voy a utilizar muy rápido mi reserva de glucógeno y me voy a ir a pique en la fatiga. En segundo lugar, te voy a hablar del drafting. Entonces sabemos que el drafting es aprovechar la resistencia del viento o del agua que está teniendo un deportista adelante. La disminución de esa resistencia que yo estoy teniendo atrás, eso me va a permitir tener un menos gasto energético. Se estima que si voy haciendo drafting detrás de una persona, más o menos a una distancia de 0.5 metros y vamos a 40 kilómetros por hora, mi consumo de oxígeno disminuye hasta un 25%. Eso es drafting, pero como sabemos en las medianas, largas distancias no podemos hacer drafting. Eso hace que ahí ya tengamos un gasto energético mayor si comparo esto con una distancia estándar, por ejemplo, y si estoy hablando de la bicicleta. En natación, en el trote también es posible hacer drafting, sin embargo es mucho más significativo cuando hablamos de ciclismo. Por eso, en las distancias largas vamos a tener un mayor gasto energético asociado a la incapacidad de hacer drafting. Y ahora otra situación que nos aumenta mucho el gasto energético tiene que ver con la aclimatación, el medio ambiente, el calor extremo, el cambio en las situaciones del recorrido, aumentos pendientes, etcétera. Todas estas cosas van a hacer que nuestro gasto energético pueda ser mucho mayor al preestablecido.
Si nosotros estamos planificando correr, por ejemplo, la distancia de 21.1K de los 70.3 de la media distancia a un tiempo X, a un ritmo X, pero resulta que hay una altimetría, eso nos va a aumentar el gasto energético. Si vemos que si la temperatura ambiental es mayor a la que yo me preparé, me adapté, también eso me va a aumentar el gasto energético. Todas estas situaciones específicas son muy importantes. ¿Por qué? Porque eso también va a determinar inclusive el consumo energético que yo tenga durante el entrenamiento, durante la competencia, cuántos gramos de carbohidratos por kilogramo de peso debo de consumir, la bebida energética, entre otros. Estas son las tres situaciones específicas que cambian o aumentan nuestro gasto energético en el triatlón, que hacen de este deporte a veces algo no predecible. Entonces por eso es importante que tomes esta información. Espero que esta información te sea bastante útil. Recuerda dejarnos el comentario, darle me gusta y compartir esta información para que muchos más aprendamos de esto y sepamos cómo balancear esta información. Balancear es: voy a tener una mejor preparación, voy a definir claramente mi tiempo y mis necesidades energéticas, saber que no voy a hacer drafting en una larga distancia y que voy a tener que regularme mucho más, estudiar minuciosamente el terreno, el ambiente, el clima para poder controlar y evitar un déficit energético en una carrera. Eso es todo por el día de hoy, espero esta información te sea muy útil.